corta, pero bien noticiosa, con hartos temas que conversar junto a nuestros panelistas esta mañana. Están con nosotros el director de formación de Acción Republicana, Ignacio Palma. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y Nicolás Freire, cientista político, director de Fábrica Chile. ¿Cómo está, Nicolás? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A los dos, día lunes, semanita corta. Buena noticia, ¿no? Semana corta, sí. Tienen la Semana corta y entretenida, digamos, familiar. Y además también, pues mucha gente ya está disfrutando de una vacación. Hay gente que ya la comenzó, digamos. Exacto, exacto. Se nota un poquitito menos de flujo, de hecho, acá en Santiago. Gracias por estar con nosotros y partamos de inmediato con la entrevista de Manuel Monsalve, si les parece, como un hecho noticioso bien importante este fin de semana. En esta entrevista con el diario La Tercera domingo, aborda su situación judicial, pero más allá de entrar en esos detalles del juicio y del caso propiamente tal, me interesa la parte política. Por ahí yo creo que hay algo que podemos comentar todavía respecto a sus declaraciones. Por un lado, dice Monsalve, que al gobierno le faltó equilibrio en la forma en la que abordó su caso, pero también da algunos detalles respecto a cómo se trató el tema en la interna, ¿no? Y plantea básicamente que era de interés, o él percibía esto, que era de interés de parte del gobierno que se quedara, que podría haber sido incluso ministro de Seguridad, dice, era altamente probable que así fuera, y que hubo de parte del presidente una instrucción, él lo interpreta de esa forma al menos, estoy transmitiendo lo que deja en esta entrevista, para que fuera al Biobío a conversar con su familia. Nicolás, ¿cómo crees tú que marca Manuel Monsalve su caso desde el punto de vista político a partir de esta frase? Sí, yo creo que hay que entenderlo también en el contexto, es decir, esta entrevista se da en condiciones en que también existe una arista judicial y esto obviamente intenta apuntalar el relato que se va a instaurar tanto desde la perspectiva mediática, comunicacional, política, como así también dentro del juicio. O sea, estos son elementos que probablemente van a estar presentes dentro de aquello. Y al mencionarlo, yo creo que también pongámoslo así, intenta mostrar músculo de la línea defensiva, ahí donde vincula, por ejemplo, su permanencia, su viaje, después de que al interior del gobierno se enteraran, confirma algunos elementos que siempre habían estado como en tela de juicio, si se habían enterado 2 días antes o no, te recordarás tú, porque Carolina Toa también lo había mencionado varias veces, y yo creo que hay que entenderlo de esa manera, es decir, él construye un relato a partir de esta entrevista e intenta apuntalarla. Lo cierto es que hay varios elementos en la entrevista que van a ser objeto de tratamiento tanto judicial como así también en aquellos procesos administrativos que hoy día se encuentran en curso. Ahí hay varios elementos que de ser como se señalan, o al menos por el solo hecho de que se señalen de la manera que lo señala Manuel Monsalve, es decir, del conocimiento que habría tenido el presidente, de que el presidente le hubiese solicitado un viaje, porque es bien interesante eso. Recordemos que el viaje a la Araucanía siempre se ha conversado en todos los medios de comunicación e incluso en el relato del gobierno de que fue un viaje por motivos familiares, es decir, él fue a informarle a la familia. Desconozco, no recuerdo si se conversó en algún momento otro motivo del viaje, ¿no? Él siempre lo tuvo como un argumento en materia defensiva familiar. Bueno, si ahora está cambiando el relato, si es el presidente quien se lo pidió, bueno, evidentemente un viaje familiar, digo, esta es la cosa más pequeña, pero es un elemento más. Un viaje familiar no entra dentro de un cometido funcionario, menos un cometido funcionario que movilice los recursos que movilice un viaje en las condiciones en las que se dio, ¿no? Lo que narra Monsalve, solo para complementar, Ignacio, es lo siguiente. Él me dice, tienes que ir a hablar con tu familia, se refiere al presidente Boric. Él me insiste, me reitera 3 veces, tienes que ir a hablar. Y yo lo asumo como una instrucción, decía a propósito de lo que relataba Nicolás. Ignacio. Bueno, Sebastián, tú justamente preguntabas por la arista política del caso, porque evidentemente la judicial hay que dejársela a los tribunales, que los poderes independientes operen. Y dentro de la arista política, a mí lo que me parece muy llamativo es que, claro, el tema vuelve a casi un año, no de que la noticia haya salido los hechos, por decirlo así. Lo que nos recuerda de alguna manera que entre que ocurrieron estos hechos en la época de septiembre, hasta que el diario La Segunda, porque no fue el gobierno, hay que recordar ese punto, el diario La Segunda saca esto a la luz, pasó un poco más de un mes, digamos. O sea, hay todo un tema que recordar en esta materia de falta de respuesta, de decisión del gobierno de cómo afrontarlo. Hay que recordar no solamente que Monsalve viajó al sur a ver a su familia, también estuvo entre tanto en el Congreso junto a Carolina Toa, yendo a respaldar o a hacer ciertos trámites relativos a los proyectos de ley, a la agenda de seguridad que le interesaba impulsar el gobierno.
Hay toda una arista también, a propósito de lo que menciona Nicolás, ¿cierto?, sobre el tema de los gastos, o sea, el uso de los gastos reservados. Hay también una arista judicial bastante interesante. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista político llega como un pésimo timing para el gobierno, digamos. Estamos a 2 meses de la elección. ¿Por qué tú crees que puede tener efectos? O sea, yo creo que sin ninguna duda le recuerda a muchas personas que hay ciertos puntos que el gobierno trataba de reivindicar, esta idea de ser un gobierno feminista por una parte, pero también la idea de que había un estándar moral superior al de otros, digamos, sectores políticos, al de otras generaciones políticas, cuestiones que, cosas como el caso Procultura, pero particularmente creo yo con el caso Monsalve, se termina de caer. Y sin duda que esto va a obligar a que la candidatura de continuidad, porque no hay que olvidar que es una candidatura de continuidad, va a tener que responder en algún sentido durante esta semana, me imagino, en distintos medios y radios respecto a este tema. Janet Jara, perdón. Sí, yo no creo que tenga ninguna relevancia en términos electorales. Ahí tengo no un matiz, una diferencia sustantiva. Porque, claro, habiendo hecho el punto, como lo hice hace algunos minutos, respecto de todo lo que esto involucra y lo significante que va a ser para la lista judicial, para la lista administrativa y también los efectos políticos, creo que son efectos políticos que se conservan en la persona de Manuel Monsalve. Tú mismo lo dijiste, ha pasado un año, yo creo que el gobierno... Que podremos decir lo que quisiéramos del gobierno, pero no ha habido una afectación del gobierno por el caso Monsalve. Si tú miras las encuestas, el nivel de aprobación del gobierno no ha variado antes ni después del caso Monsalve. Por lo tanto, no creo que haya significado una erosión en términos de la imagen del gobierno en la percepción pública y particularmente hoy día de cara a las elecciones. Que, ojo, eso no significa no condenar, como en distintas otras ocasiones yo lo he hecho, la situación como tal. Pero yéndome al punto, que tenga un impacto a nivel de la carrera presidencial que hoy día se corre, yo lo dudo mucho. Quizás podría haber tenido un impacto en la primaria presidencial del oficialismo, donde había una candidatura que sí había sido su jefatura directa, que era la de Carolina Toá, pero bueno, ese es un contexto que ya pasó. Hoy día no veo cómo este caso podría estar a significar más encima en condiciones en que también dudo mucho que se gaste una pregunta en la candidata del oficialismo, en Janet Jara, al preguntarle sobre este tema, cuando hay tantos otros que se le podría preguntar y para ponerla más en dificultad, ¿no? Creo que ahí hay una diferencia, ¿no? Bueno, sí, yo creo que evidentemente la dificultad indirecta que le trae a la candidata es que cuando podría estar hablando de su programa, podría estar hablando de sus propuestas, tiene que usar tiempo de agenda pública, digamos, para conversar estas cuestiones. No solamente del caso Monsalve, que resurge a propósito de la entrevista que le hacen al ex subsecretario, sino que también a propósito de lo que tú conversabas, ¿cierto?, con el ministro Vaccaro, que es el continuador, digamos, de Janet Jara en la posición de ministro del Trabajo. Y los enfrentamientos, por ejemplo, que ha habido entre el Banco Central y el presidente Boric a propósito donde el presidente Boric manifiesta su desacuerdo con las cifras, digamos, que habría entregado el Banco Central. Hablemos de ese tema, porque está entretenido. También está interesante esta discrepancia. El ministro Bocardo descartaba... como ya lo había hecho también el presidente Boric, el efecto desde el punto de vista del mercado laboral, de la crisis del mercado laboral, no lo planteaba en esos términos, decía que se quedaba mucho todo esto en eslogans, y planteaba que básicamente lo que demostraba el Banco Central es que el efecto que habían tenido este tipo de políticas laborales había sido de cerca de 20%, pero hay otro 80% que explica qué es lo que está ocurriendo en materia de empleo. ¿Qué le parece, Ignacio, esa interpretación del ministro? Yo creo que el presidente... Hay una frase que me llamó mucho la atención de su entrevista el otro día, creo que fue en la radio de la Universidad de Chile, donde decía esto de que la economía es política también, ¿cierto? Como para decir en el fondo que quizás dentro del Banco Central habrían ciertos intereses detrás en el fondo de un juicio que se viste como técnico. Evidentemente, todo juicio técnico deja de serlo en el minuto que se convierte en una recomendación de lo que se debería hacer, en el fondo, o cuáles son los bienes que deberíamos perseguir a partir de ciertas políticas públicas. Y yo creo que en ese sentido el gobierno necesita transparentar ciertas cuestiones. Y yo creo que tú le hiciste muy bien esa pregunta al ministro, porque... lo que nos está diciendo el Banco Central, esto fueron reformas que fueron malas si se les juzga desde la perspectiva, o se usa como criterio el tema del empleo en particular. Pero no dice que hayan sido malas, claro. El Banco Central no lo dice. No, dice que afectaron, en el fondo, que es una forma distinta de decir lo mismo. Pero mi pregunta es, si es que acaso, como tú bien le hiciste esa pregunta, a lo mejor habían otros bienes que al gobierno le parecían más relevantes que el empleo, como para sacrificar, digamos, ciertos porcentajes. Como la cohesión social, decía. Como la cohesión social, exactamente. Yo digo, bueno, a mí me parece muy importante la cohesión social, pero no sé qué tanto se preguntará por la cohesión social una persona que está desempleada, ¿cierto?
Y a todo eso hay que considerar un dato más, que es que se habla mucho, ¿cierto? El gobierno pone sus propias cifras delante de cómo el empleo supuestamente también ha subido, pero ayer tuvimos, dentro de las muchas noticias en materia económica, una bastante contundente en el Mercurio que hablaba de cómo ha subido el empleo público en la última década, incluyendo este gobierno. Casi, tengo aquí la cifra anotada, un 57% en 10 años, y los salarios de los empleados públicos han subido un 50% en ese mismo tiempo. Y nos enfrentamos al mismo tiempo, como decía ayer también el economista Sergio Ursúa en el Mercurio, 31 meses seguidos con más de 8% de desempleo, que es un récord histórico, y un promedio de los últimos dos años de 9,3% de desempleo en mujeres y 21,3% de las personas más jóvenes. Nicolás, ¿cómo ves tú esta controversia? Yo no vine con la minuta, pero... mira, yo creo dos cosas. Lo primero, hay en los economistas hay distintas versiones y visiones, como en todo tipo de personas. En un canal amigo, el día de ayer hay una entrevista a José de Gregorio que creo que explica claramente también cómo las afectaciones, que uno no las puede desconocer, no necesariamente derivan en su totalidad o en el grueso del cambio en las políticas públicas que realiza el gobierno. También hay otras que derivan de cambios generacionales, hay otras que derivan de la condición post-pandemia, etcétera. Es decir, creo que ahí lo tengo que recomendar, disculpa que lo haga acá, pero en un canal amigo hay una buena... exactamente, hay una muy buena explicación de otras aristas y no lo dice de una manera politizante, lo dice desde su expertise económica. Por lo tanto, sin negar el impacto que pueden tener las políticas públicas sobre otras materias en general, yo creo que hay que mirar de fondo y hay que tener una conversación y un análisis bastante, de largo alcance, objetivo, para poder reconocer que si bien existen, incidencias de decisiones que toman los gobiernos y que otras instituciones autónomas pueden estar o no de acuerdo, también hay explicaciones exógenas, ¿no? que hacen parte de eso. Y lo segundo es que, y es una discusión quizás más amplia, ¿no? Que quizás yo la he visto poco en la mesa política, en la mesa de la discusión política, y es que obviamente si uno quiere hacer reformas desde el punto de vista político, reformas desde el punto de vista de las políticas públicas que beneficien la vida de las personas, que traten de apuntalar a que Chile alcance estados de situación laboral, pongámoslo así, como todos esperamos que las alcance, me refiero, por ejemplo, a ir de 45 a 40 horas, que es la tendencia a nivel mundial. De hecho, la tendencia en Europa incluso va más abajo de aquello. En términos de que el salario con el que las personas viven mensualmente ya no se utiliza mucho la palabra digno, pero que llegue a fin de mes, eso sigue utilizándose en los últimos 100 años probablemente. Bueno, eso tiene impacto y los impactos hay que ponderarlos a la hora de tomar decisiones, y yo no le veo, nada malo a que existan, reitero, instituciones que son autónomas, muy respetables dentro de las facultades que autónomamente tienen, como es el Banco Central, pero también pueden existir diferencias si lo que dice el Banco Central no es dogma, y si un economista, como José Gregorio, no digo un presidente de la República, un político, plantea una cuestión distinta, bueno, quiere decir que hay más de una explicación. Sí, y Andrea Repeto también ha planteado su visión. Ahora, distinta. yo creo que estoy de acuerdo con varias cosas que dice Nicolás. El tema es que es difícil, muy difícil, plantearse legislar como país desarrollado cuando uno no es país desarrollado, O sea, hay muchas medidas que se toman teniendo como foco lo que se hace en países nórdicos o países desarrollados en Europa o en Norteamérica, y Chile hoy día tiene condiciones de crecimiento económico que no son las que tenía hace 10 años atrás. Llevamos, la verdad es que bastantes tiempos de estancamiento, crecemos bajo el promedio mundial hace mucho tiempo también, y por tanto nosotros desde el mundo republicano, incluso sabiendo que habían costos que pagar desde este punto de vista del sentido de la popularidad, porque obviamente hablar de subir el salario mínimo, obviamente hablar de trabajar menos horas puede ser bastante popular, pero hacer la advertencia desde un principio, y en ese sentido nos enorgullecemos de haber sido el único partido que cuadradamente en el fondo votó en contra de ambas reformas, le ha dicho, oye, evidentemente no son las únicas causas por las cuales el desempleo se va a generar, lo dice el Banco Central, que lo dice también el Banco Central, pero evidentemente va a ser algo importante, deberíamos analizarlo un poquito más y quizás hacer estas cosas con un poquito más de tiempo. Estamos junto a Ignacio Palma y Nicolás Freire aquí en Voces del Poder. ¿Les parece si entramos al ámbito de las encuestas? No. Porque estas encuestas en particular, las de esta semana, tenían un condimento bien particular, eran las que iban a recoger en parte el efecto del debate, y aquí hay lecturas bien distintas. Por un lado, en CADEM, efectivamente, bueno, todas las encuestas dejan todavía a Janet Jara o José Antonio Kast en primer y segundo lugar, pero en el caso de la CADEM hay un repunte para Evelyn Matei, que desde su sector lo vinculan directamente con el desempeño
en el debate. Por otro lado, en la encuesta Criteria hay una caída para Evelyn Matei, es en el sentido contrario, bien distinto. 4 puntos cae según esta encuesta. Jara y Kast también repartiéndose el primer y segundo lugar. Entre otros sondeos que van recogiendo de alguna manera estos efectos. ¿Hubo un efecto debate, Nicolás, a tu juicio, o no? Estamos por ahí. Es bien difícil. Si lo hubo, fue insignificante. Y lo segundo, si lo hubo, afectó principalmente a las candidaturas menores, es decir, no tuvo ningún impacto en quienes van liderando. De acuerdo. Quienes van liderando, yo diría que, mira, la descripción creo que es la siguiente. Tanto Janet Jara como José Antonio Kast tocaron un techo a nivel de encuestas del que difícilmente vayan superando. Janet Jara está evidentemente estancada y no creo que haya debate que la mueva mucho más arriba ni mucho más abajo. Lo he dicho en otras instancias. Estancada. Creo que sufre la síndrome del gobierno del presidente Boric. Es decir, tiene un techo tan bajo, pero un piso tan alto que hace que no se mueva nunca del espacio donde está. José Antonio Kast creo que también ya tocó techo, pero ojo, José Antonio Kast viene desde hace creo que unas 4 o 5 semanas, en la mayoría de las encuestas, todas son distintas, todas tienen intereses por detrás, por lo demás, y metodologías distintas, estamos de acuerdo, pero creo que hay un tenor en José Antonio Kast que viene perdiendo pequeños puntos que en la individualidad de la encuesta en realidad ni siquiera habría que mencionarlos porque hacen parte del margen de error, pero cuando esto se repite en 4 o 5 semanas, yo creo que empiezan a ser ya un tema de tendencia, y la tendencia que yo observo en José Antonio Kast es que viene lentamente, pero viene a la baja. Y lo que ha ocurrido, por otro lado, con Evelyn Matei es que ha pegado 2 saltos, particularmente en Cadema, en las otras no necesariamente se recoge lo mismo, pero Evelyn Matei se ha pegado un salto en las últimas 2 mediciones, que son justamente las que recogen el debate, la primera, y el tema de los votos, que originalmente fue una bandera que levantó la misma Evelyn Matei en contra de la candidatura de José Antonio Kast. Por lo tanto, si recogen o no el debate no lo sé, pero sí están recogiendo yo creo que una tendencia en el último tiempo. Quizás lo que recogen del debate es que todas las candidaturas menores, Kaiser, Mike Nichols, también Marco Enrique Minamic, también Artés, crecen, ¿no? Digamos, en el global de la mayoría de las encuestas. Y dentro de esas, la que más pareciera crecer es la de Harold McNichols. Y cuando decimos la que más pareciera crecer, hay que decirlo con entre comillas, porque en realidad crece de 1 a 2%. Sí. Y está, o de 2 a 4. Claro, de 2 a 4 en alguna, que también está muy dentro del margen de error. Entonces, no creo que haya tenido un impacto significativo, al menos en esta medición de no mueve encuestas. tanto la aguja, está interesante. Sí, Ignacio, yo primer encuentro vistazo. muy interesante porque en general las encuestas venían mostrando cierto acuerdo más allá de los números y estas tendencias más o menos similares las semanas pasadas. La verdad es que es muy difícil hacer una lectura porque si uno ve desde la Black and White que salió el día jueves justo después del debate hasta la cadena que salió ayer, todas muestran algo bastante distinto. Sí. Yo creo que efectivamente, como bien dice Nicolás, lo único que es transversal a todas es que fue un buen debate para Harold Nichols. Yo creo que, y ni siquiera tanto quizás por su rendimiento en el debate, obviamente cuando todavía no llegan estas oportunidades donde los otros candidatos tienen igualdad de tiempo, igualdad de condiciones para mostrarse, evidentemente que los que están en la punta traen más la atención de los medios de comunicación. Y en ese sentido, si uno mira también el tema del nivel de conocimiento, mucha gente declara no haberlo conocido antes y que ahora sí lo conoce, o lo comenzó a conocer en su faceta política, porque antes quizás lo conocía más en la faceta deportiva. Dicho lo anterior, yo creo que efectivamente, comparto el análisis de que Janet Jara está en esa opción de que no solamente tocó techo, pero efectivamente también tiene un piso. Criteria y Pulsos y Panel Ciudadano la semana pasada mostraban también qué tanto de los votos de los candidatos cambia semana a semana, o qué tanto de ese voto, por decirlo así, es un voto duro. Y uno ve que el voto de José Antonio Kast y el voto de Janet Jara rondea entre el 80 y el 85% de personas que dicen sí o sí votaré por ellos. Ya está definido. Estoy definido, de acá a que llegue la elección en 2 meses más. En cambio, las candidaturas de Evelyn Matei, de Franco Parisi, que son las que en el fondo y también tienen algo más de volatilidad. Si no me equivoco, Panel Ciudadano mostraba que Evelyn Matei tenía un 60% de voto duro, 60 y tanto por ciento, y en el caso de Parisi era algo un poquito más de un 50%. Es decir, hay una parte importante de ese 14% que marca Evelyn Matei o ese 10% que marca Parisi, 5 puntos, 7 puntos respectivamente, que podrían estar cambiando semana a semana. Nosotros siempre, José Antonio Kast sube todos los domingos las distintas encuestas como una señal de decir, miren, da lo mismo si estamos bajando, estamos subiendo. Nunca Pero ves la tendencia que
que mostraba Nicolás respecto a que efectivamente hay una tendencia a la baja? A ver, es que pasa que yo creo que hay una situación muy distinta en la derecha respecto a la que hay en la izquierda, porque claro, Janet Jara marca entre el 25 y el 30% que puede estar marcando distintas encuestas, pero no tiene mucha competencia. Marco Enrique Nominami marca 1%, el profesor Artés No tiene también competencia en 1%. su sector, dice. Exactamente. Ajá. En cambio, en la derecha hoy día hay, por decirlo así, una competencia electoral mucho más álgida. Hay una candidatura como la de José Antonio Kast, que está entre el 25 y el 30%, la de Evelyn Matei entre el 14 y el 17%, la de Johannes Kaiser, que hizo un buen debate el otro día y logró subir un par de puntos en algunas encuestas. Muchos identifican a Franco Parisi dentro del mismo sector. Personalmente yo no, pero por lo menos es un candidato de oposición. Entonces, evidentemente que van a haber movimientos en esa línea y nosotros apuntamos a que los 2 meses de campaña que queden ir reforzando nuestros principales ejes de campaña, como es el gobierno de emergencia en seguridad, en salud, ¿cierto?, en educación, que son las materias sociales, y también economía y emergencia laboral, que es lo que conversamos delante. Nicolás. Claro, yo creo que ahí solamente 2 elementos. Uno, retomando el tema de Harold McNichols. Hay encuestas que también han preguntado o han medido quién lo hizo mejor en el debate e indudablemente todas dicen que fue Harold McNichols. Y después cuando se van a la pregunta de por quién votarías, nadie cambia su voto. Es decir, Harold McNichols es como aquellos candidatos, el otro día yo me recordaba, no sé, ejemplos muy añejos, pero ¿Cómo quién? A ver. no sé, pues Feir, candidatos como McNiff, que cuando estaban en la papeleta como que transversalmente todos decían, oye, sí, es buen, más allá de que hubiesen diferencias, es muy buen candidato, pero al final nadie votaría por ellos porque es como todos saben, no va a ser un voto útil, un voto económico. Hay un tema en el apoyo y la intensidad del apoyo, por decirlo así. Y lo otro, yo creo también, y coincido perfectamente contigo, yo creo que la competitividad que hay en la derecha explica justamente el por qué José Antonio Kast tenga la posibilidad de ir perdiendo semana a semana 1 puntito, 2 puntitos. Y el problema está en cuando pasa, como en estas últimas 2 semanas, que esos 2 puntitos y que quizás alguno más se van a la candidatura que viene inmediatamente después, porque mientras el trasvasije... Se dispersa mucho distinto. Exacto, mientras y además de dispersión, mientras el trasvasije de votos se dé entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser, que no es lo mismo pero es igual. Por lo demás, compartimos lista. Además, o sea, comparte una lista. No hay, digamos, una significación muy profunda en la candidatura del candidato Kast. Pero sí cuando ocurre con Matei. ¿Por qué? Porque considerando márgenes de error, todo lo que tú quieras, es quien puede acercársele a la oreja, por así decirlo. Sí. Bueno, pero Panel Ciudadano no en esta medición, quizás esta semana lo muestre, pero la semana pasada nos mostraba también el dato súper interesante de, si un candidato pierde 5 puntos, gana 5, ¿de dónde vienen y a dónde van? Y en general muestran que es bastante disperso, por decirlo así. Sí. O sea, cuando le repartía 1 punto a Kaiser y recibía 1 de Kaiser, 2 a Matei y recibía 3 de Matei. No estoy diciendo que lo que esté perdiendo o lo que ha venido perdiendo José Antonio Kast se esté yendo a Matei. Digo que hay una coincidencia en donde por algún motivo, alguna parte se están yendo a pequeñas porciones semana a semana, y por otro lado, o sea, un fenómeno distinto en donde Evelyn Matei, que por lo demás con una participación en el debate muy bacheletizada en su imagen y piñerizada en su discurso. Era la imagen de Michelle Bachelet y habló de tiempos mejores, no tenía otro, digamos, ese era su libreto. Bueno, con esa apelación a un mundo concertacionista, a la derecha más moderada, por otros motivos, viene acercándosele y hay que ver si le alcanza de aquí a 60 días más. Muy cortito, pero el personaje de Harold McNichols yo creo que en ese sentido plantea un desafío también, porque uno ve que es un personaje que le quiere ir a hablar también al centro político. De hecho, en el cruce con Eduardo Artés, que fue de los más interesantes a mi parecer, porque fue una pregunta bastante teórica. Oye, pero tú dices que no eres de derecha ni de izquierda, pero uno ve tu programa y acá hay mucho capitalismo, como que le quiso decir. Y él había hablado de que cuando había trabajado en la NFP había repartido recursos por iguales a los clubes. A los clubes, exactamente. Y en ese sentido, claro, de hecho, entiendo que personalidades de amarillos que no quisieron tomar la misma decisión que su partido, como Soledad Alvear, por ejemplo, prefirieron apoyar la candidatura de Harold McNichols. Yo creo que va a seguir dando que hablar en esa disputa por el centro político, aunque muchos han dicho que todavía que ya como que no existe mucho. Yo creo que efectivamente hoy día existe más votante apolítico que de centro en general y que no hay tanta gente nostálgica como se cree de esa antigua concertación que gobernó por 20 años. Ignacio Palma y Nicolás Freire han estado con nosotros en esta edición de Voces del Poder. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.